31, Juan Manuel, está usted con el señor ministro de Transporte a esta hora. Gustavo, muy buenos días. Efectivamente, estamos aquí con el ministro de Transporte, William Camargo. Nos está dando unas cifras muy importantes sobre lo que fue el balance de la Semana Santa, todo lo que tiene que ver con accidentalidad, todo lo que tiene que ver con la disminución de siniestralidad y algunos datos muy importantes. Gustavo, le dejo aquí al ministro de Transporte. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos los oyentes. Bien, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Gracias, ministro. ¿Cómo nos fue en Semana Santa? Digamos que el reporte no es el que quisiéramos, pero relativamente hay una mejora en las cifras. El 57% menos de siniestralidad vial, es decir, de eventos, de accidentes, lesionados y pérdidas de vida. El 30% menos de personas perdieron la vida. Son cifras que siempre nos duelen, pero indudablemente que no aumenten es una señal de que las personas acatan las recomendaciones y adquieren, digamos, un sentido de responsabilidad en la circulación. Y en lesionados sí hay una cifra, digamos, de disminución importante, el 50% menos de lesionados respecto al año anterior. Digamos que en el balance, cifras positivas en su mayoría, también un incremento de desplazamiento de colombianos por la red vial nacional entre el 15 y el 50%, y se movilizan alrededor de 9.3 millones de vehículos en esta Semana Santa, con 3.300.000 personas que utilizaron transporte público intermunicipal en rutas departamentales e interurbanas, y alrededor de 2.600.000 pasajeros en transporte aéreo, de los cuales 520.000 fueron pasajeros internacionales. Unas cifras tranquilizadoras de aumento en su mayoría y de disminución de siniestralidad, que es relativamente importante en la tarea que hacemos como sociedad. Señor ministro, la mayoría de la gente ya llegó, pero hay otros que llegan en el día de hoy. Por eso le quiero preguntar por el estado general de nuestras vías. Según reporte que tenga usted, hemos tenido algunas dificultades en Manzanares, en el departamento de Caldas, con un deslizamiento, también en Pasto. ¿Cómo están las carreteras para quienes están regresando hoy? Digamos que en términos generales no tenemos afectaciones importantes, salvo las dos que refieres, que ya se están, digamos, atendiendo por parte de los equipos de Invías y ANI. Tuvimos relativamente una circulación tranquila, no hubo afectaciones, digamos, que sacaran tramos importantes de circulación, salvo las condiciones de obra que tenemos todavía en algunos de nuestros corredores, y obviamente las condiciones de circulación en Bogotá y Villavicencio, que por aumento de tráfico implicaron en algunos momentos manejar reversibles en túneles, y las afectaciones, digamos, de los tramos que tenemos en obra en Bogotá y Girardot. Pero en términos, digamos, de balance, una infraestructura vial que estuvo disponible en su mayoría para los desplazamientos de todos los colombianos, y nuestro trabajo en terminales y en aeropuertos relativamente tranquilo y acompañado por nuestras autoridades, y con el trabajo juicioso de los operadores de transporte, tanto nacionales como internacionales, y los intermunicipales que prestan servicio en el país. Señor ministro, aprovecho para preguntarle por un anuncio que tiene a todo el mundo discutiendo y hablando en Colombia, la posibilidad de un tren que le haga competencia o que sea una alternativa para el transporte de carga cerca del Canal de Panamá en territorio del Darién. ¿Eso arrancaría cómo? ¿Con qué financiación? Digamos que es una tarea que venimos desarrollando por directriz del presidente para tener una conexión entre Cupica y Darién, en el Urabá chocuano. Esta es una iniciativa que tiene ya un perfil de proyecto manejado por parte de la OPIT y que puede desarrollarse con la exploración que hemos hecho por parte de empresas internacionales que ven en las disminuciones de tiempo de espera en el cruce del canal una oportunidad con la construcción de este corredor de 200 kilómetros, que ya tiene relativamente un perfil de proyecto y una estimación de costos y de financiación, y unas infraestructuras complementarias tanto en Cupica como en Darién, para poder hacer el transbordo de grandes buques que obviamente han tenido problemas en el cruce del Canal de Panamá, justamente por afectaciones de cambio climático y por el aumento de la carga internacional, que implica un stand-by de contenedores y capital literalmente esperando poder pasar el Canal de Panamá en periodos pico. Señor ministro, yo estaba viendo lo que la gente opina y básicamente dicen que pues que ojalá fuera posible, pero que es muy costoso lo de bajar la mercancía al tren, llevarla al otro lado, volverla a subirla al otro barco, que el tema de seguridad en esa zona es difícil y que además haríamos un daño medioambiental enorme. Digamos que esa es una discusión que estamos teniendo con los equipos del Ministerio de Ambiente. Ahí hay un elemento que indudablemente tiene siempre una valoración importante por parte del Estado, y es el impacto ambiental, pero lo que sí es evidente es que hay una disminución en esos costos de transporte y hay una disposición a pagar por ese menor tiempo de desplazamiento, que indudablemente sugiere una posibilidad para una infraestructura que se financia con los mismos ahorros de la operación de transporte y que posibilitaría ingresos importantes para todo el Chocó
y para la zona del Pacífico, que indudablemente se vería beneficiada, pues lo que el presidente ha planteado es que los ingresos y las utilidades de esa operación queden completamente en el departamento del Chocó, que sabemos todos es una región históricamente con problemas de agencia propia y con limitación de recursos para el desarrollo de infraestructura y de posibilidades comerciales y de crecimiento y desarrollo. Señor ministro, eso es un proyecto de un ingeniero de Caldas que se llamaba Gonzalo Duque, que lo hizo hace no sé cuántos años, hizo esa propuesta de ese ferrocarril. Lo de ustedes ahora, pero la plata era casi que imposible de tener, ¿ahora involucra la presencia de los chinos, de golpe una APP o algún tipo de financiación china? Digamos que esa alternativa de Atrato Tuandó y los canales que las opciones que se han explorado por allí han hecho parte de retos de ingeniería que diferentes profesionales han planteado en la zona. Lo que sí es claro es que hemos convocado a diferentes actores internacionales, China, Estados Unidos, Francia, inclusive Inglaterra, poniendo de presente que es una alternativa técnicamente posible, que efectivamente hay unos retos allí ingenieriles, pero que indudablemente la conexión podría habilitar un corredor alterno a las condiciones de contingencia que puede tener el Canal de Panamá y que adicionalmente hay una disposición a pagar por ese menor tiempo de viaje que hoy en día puede implicar hasta buques parqueados entre 2 y 3 semanas esperando el paso por el canal y adicionalmente en algunos casos han tenido que subastar las posibilidades de paso por justamente las limitaciones de capacidad que se están presentando en las esclusas por disminuciones de corrientes de agua que están afectando obviamente una operación internacional que es costosa y que adicionalmente hace parte de las venas del comercio internacional. Ministro, le cambio de tema. La semana pasada en Caracol Radio publicamos un documento de 21 páginas de la Procuraduría que advierte y hace unas conclusiones, hace unas aseveraciones muy serias sobre el asunto del Muelle 13 de Buenaventura, que usted conoce bien y seguramente se viene una demanda contra Colombia. Se pregunta el procurador Melgoza si existe finalmente, como han dicho ustedes, un documento que compruebe los daños ambientales del Muelle 13 que tenía una prórroga del contrato que 5 días después, a finales del año pasado, ustedes le quitaron. ¿Ese documento existe? Digamos que frente a eso, por efectos del mismo proceso que ustedes han puesto en evidencia, que la misma Procuraduría advirtió al Ministerio, yo prefiero mantenerme al margen porque en algún momento puedo ser recusado si hago referencia a información que hace parte de ese proceso, que en últimas ya sugiere una apertura de investigación disciplinaria para el Ministerio y quienes participamos en eso. Entonces entenderá que yo prefiero frente a eso mantener mi prudencia respecto a las respuestas. Pero no, ministro, perfectamente claro. Yo simplemente quisiera que nos explicara cuál fue la razón para quitarles la prórroga que ya les habían dado. Se lo pregunto porque usted ha señalado unos asuntos ambientales, pero el presidente Petro en una intervención reciente dijo que era que en Buenaventura había muchos muertos y que no se podía hacer así porque la funcionaria aquella no podía firmar esa prórroga. ¿Cuál fue el motivo? Usted conoce la resolución, lo invito y si no la tiene, se la envío para que la conozca. Ahí está el sustento que soporta la decisión, por un lado del Consejo Directivo y de la ANI frente a ese proceso. Pero más allá de eso, la gente que venía operando el puerto lo hacía cumplidamente, juiciosamente. Digamos que hay una información de seguimiento que tiene también en la Supertransporte, inclusive entiendo que también hay unos procesos abiertos frente a ese operador. Nosotros respecto a eso no tenemos ninguna, no hay queja al respecto, o sea, no hay información que indique algo en contrario, y en este momento la operación se está prestando con la habilitación que en su momento se dio a, esto se llama la Agencia Logística de la Armada. Ministro, antes de que llegue el pleito, que seguramente viene, como siempre, se obliga a una conciliación. ¿Es posible que se pueda conciliar con la gente de Ventura Group para que no se llegue eventualmente una demanda contra el Estado? ¿O usted cree que eso no puede pasar? Las respuestas sobre eso harán parte del proceso que tenemos que llevar a cabo. No puedo hablar sobre hipótesis que todavía no se han materializado frente al Ministerio, ni frente a la ANI, que en últimas es quien maneja en este tema las concesiones portuarias. Ahora, ministro, como usted dice, el puerto sigue operando normalmente, no hay preocupación por ese lado. Sí, en este momento hay una extensión que se le dio a quien se le entregó la concesión, que es la Agencia Logística de la Armada, que además tiene también unas condiciones de seguridad nacional que son las que también hacen parte de la valoración de esta operación en el muelle de, creo que son 80 o 100 metros que se habilitó en esta zona.
Ministro, usted dice que leamos la resolución, pero con todo respeto, pues los oyentes no conocen la resolución. Los colombianos no saben cuáles son las motivaciones que llevaron al gobierno a terminar esta prórroga de la concesión. ¿Usted nos puede explicar a los oyentes y a los colombianos en general cuáles fueron las motivaciones? Son documentos públicos y una de ellos estaba anclada en un tema ambiental, como ya lo refirió en su momento la ANI, tanto en la resolución como en la respuesta al recurso. Señor ministro, muchas gracias. Seguimos pendientes del tema y por supuesto del tren en el Darién. Muy amable y buen día para usted. Ok, Gustavo, muchas gracias y buen día para todos los oyentes.